Noticentro 1 revela esta noche en exclusiva el paso a paso de los millonarios sobornos que recibió el exdirector de la Función Pública. Uno de los ilegales pagos tuvo lugar incluso en el baño de un centro comercial. La Fiscalía anunció nuevas decisiones por el millonario desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las cuales cobijan a 10 exfuncionarios, incluido César Manrique, exdirector de Función Pública durante el actual gobierno. Noticentro 1 conoció la declaración que entregó a la Fiscalía el ex subdirector de Gestión del Riesgo Luis Carlos Barreto, en la que confiesa que le entregó más de 3.000 millones de pesos en efectivo a Manrique en diferentes entregas que se hicieron en el baño de un centro comercial. Barreto Gantiva afirmó que el 11 de enero de 2024, en horas de la mañana, Ana María Rivero le entregó 350 millones de pesos en efectivo, en billetes de denominación de 100.000 y 50.000 pesos, modalidad de las posteriores entregas en el centro comercial Gran Estación. Las gestiones de Manrique estarían relacionadas con la suscripción de convenios por más de 100.000 millones de pesos en la UNGRD. A cambio de la gestión presentada con el propósito de lograr la modificación del convenio, César Manrique, en compañía de Olmedo López y Barreto Gantiva, acordó el pago de una coima equivalente al 15% del valor total de los contratos, logrando con ello consolidarse como una organización criminal que tuvo como propósito el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el general. Manrique y otros exfuncionarios tendrán que acudir en los próximos días ante un juez para la audiencia de formulación de cargos. Y ante el reciente informe publicado por Noticentro 1 de un hacker que estaba robando a pensionados de Colpensiones, pues este fue capturado y luego puesto a disposición de las autoridades judiciales. Fue enviado a la cárcel en las últimas horas. Noticentro 1 consultó la posición de los 3 fondos mencionados en la investigación de Darwin Murillo, el presunto hacker de los fondos pensionales capturado en Medellín. Colpensiones no dio respuesta a nuestra solicitud. Porvenir aseguró que se encuentran indagando y esto respondió Protección S.A. A su vez establecimos las acciones legales pertinentes y aportamos pruebas y hallazgos claves a la Fiscalía, las cuales permitieron evidenciar las prácticas fraudulentas implementadas y dar con la captura de la persona implicada. Contrario a las noticias que han circulado, clarificamos que no hay cómplices al interior de Protección. Representantes de algunas víctimas hablaron durante la audiencia. No queda más que advertir que Protección, en su calidad de víctima del proceso de la referencia, coadyuva su petición en el sentido de imponer al procesado medidas de aseguramiento de carácter intramural. Ante esta situación, reitero, ellos tuvieron que abandonar el país porque ya se sentían ahogados con la situación económica. La policía reveló nuevos detalles de la captura. Que obtenía bases de datos financieras con el fin de perfilar víctimas y suplantarlas tanto en entidades bancarias como en empresas de telefonía celular, cajas de compensación. El capturado intentó intervenir en la diligencia y esto pasó. Gracias, su señoría. No, yo quería pues igualmente manifestarle a mi abogado porque no tengo el medio. Sí. Discúlpeme, no, yo pensé que de pronto quería ir al baño, pero no es el momento para hacerle manifestaciones al doctor Jairo. No, sí, no, porque es que me están diciendo que yo las cosas no las tenía en la casa. Es que yo llegué, cuando me capturaron iba por... Como quiera, pues que de pronto el ciudadano Darwin no comprende el devenir de estas diligencias. La investigación continúa para establecer si hubo más víctimas. Avanza la consulta popular del gobierno en el Senado. Mañana conocería su futuro definitivo. En la plenaria del Senado inició la discusión de la consulta popular. Cada partido tuvo la palabra hasta por 10 minutos para defender su postura. Sin embargo, antes de iniciar, los ministros del Interior y Trabajo anunciaron sus expectativas. La consulta, que es la forma de que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales, de que se le tenga un trabajo digno, de que se tenga un trabajo decente, de que eso remunere y también tenga impacto en la familia. La gente quiere que haya consulta popular, la gente quiere pronunciarse sobre un asunto que es sentido para los 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Además, dieron su opinión sobre el posible acuerdo que estaría caminando para hundir la consulta y revivir la reforma.
Pues en principio yo como gobierno no podría decir que no me gusta, pero realmente yo no entiendo eso porque lo están haciendo 10 semanas después de que se hundió en la comisión. Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador formalmente anunciaron su voto negativo. ¿Les darán las cuentas para aprobarla? Mañana se conocerá si el Senado le da su concepto favorable o no. Y tras superar el tercer debate en la plenaria de la Cámara, la reforma a la justicia pasa a un último debate para ser aprobada. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su tercer debate la reforma a la justicia. Este proyecto, que tiene 11 artículos, busca agilizar el sistema penal. Creo que es un proyecto que está muy bien interpretado porque hoy se centra en la reparación integral de las víctimas. Que cuando se cometa un delito menor, la víctima sea el centro. Congresistas resaltaron la modificación sobre el artículo 3º, que habla de la reparación integral, incluyendo ahora la inasistencia alimentaria. Lo que quiere es que se le pague y se le pueda adquirir el compromiso económico ante un juez y se cumpla. La iniciativa pasa a medirse en un último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera avanzar con los consensos que ya ha logrado entre las bancadas. Una apelación podría revivir en las próximas horas en el Congreso la reforma laboral que fue rechazada en el Senado. De los 7 senadores que integran la Comisión Accidental, donde se estudia la apelación de la reforma laboral, 4 firmaron un informe negativo, asegurando que el archivo de la reforma en la Comisión Séptima de Senado fue sustentado. ¿Cómo es posible que terminen demorándose más de un mes para la presentación de un informe que no requiere mayor tiempo? Lo que buscan era dilatar la decisión por parte de la plenaria, bien sea a favor o en contra. Con este serían 3 informes. El primero fue radicado positivamente el 28 de abril, con la firma de los senadores Ariel Ávila y Pedro Flores. La senadora Angélica Lozano, por otra parte, anunció su informe positivo en su cuenta de X. Ayer radiqué informe positivo a la apelación de la reforma laboral. Otros colegas radicaron ayer informe negativo y hace 2 semanas otros radicaron informe positivo. La plenaria decide. El mejor camino es que a mitad de este año haya reforma laboral aprobada por la ley en el Congreso. Eso lo permite aprobar la apelación. Con estos recursos, todo quedará finalmente en las manos de la plenaria del Senado. La mesa directiva debe primero someter a consideración el informe positivo que se presentó la semana pasada. De aprobarse este informe, aprobaríamos la apelación y reiniciaríamos el debate. Si es negado, continuaríamos con el siguiente informe. Esta alternativa, radicada por el senador Fabián Díaz, de ser aceptada por la plenaria del Senado, haría que la reforma retomara su tercer debate, pero esta vez en otra comisión del Senado. Una dura advertencia lanzaron los gobernadores del país al gobierno nacional por una crisis hospitalaria. Advierten de un inminente colapso. Mucha atención, porque los gobernadores del país lanzaron un llamado urgente al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, advirtiendo el inminente colapso a la red de hospitales públicos debido al crecimiento desbordado de la deuda que tienen las EPS con estas instituciones. Durante este año, el total de la deuda superará los 17 billones de pesos, amenazando la sostenibilidad financiera y operativa de estas instituciones. Según el informe, las EPS solo pagan en promedio el 65% de los servicios que autorizan, dejando los otros como cuentas sin cancelar. Esta dinámica ha creado una creciente carga financiera que tiene en riesgo de colapso a los hospitales públicos. Los gobernadores solicitaron medidas urgentes. Frente a esto, el ministro de Salud respondió que no han podido ajustar la unidad de pago por capacitación por falta de datos financieros de la nueva EPS. Estamos esperando toda la información. Para poder tener UPC se necesita la información veraz de las EPS. Sin embargo, los gobernadores advierten que sin soluciones urgentes, la salud de millones de colombianos está en riesgo. El Ministerio de Hacienda emitió hoy aval fiscal al Sistema General de Salud, incluyendo los cambios que propone la reforma del gobierno. A propósito de los problemas financieros en el sector salud, el Ministerio de Hacienda emitió su concepto sobre el impacto fiscal que genera el Sistema General de Seguridad Social en salud, incluyendo los nuevos apartes de la reforma que hace trámite en el Congreso de la República. De acuerdo con el informe de la cartera ministerial, los gastos de este sistema serán de 100 billones de pesos en 2025, monto que irá subiendo gradualmente año a año hasta el 2034. El documento que fue enviado al Congreso de la República señala que la implementación de la reforma significará la transformación de las empresas promotoras de salud a gestoras de salud, garantizando una mayor eficiencia tanto en prestación como en la parte financiera.
En algunos casos incluso se presentarán excedentes del sistema con la llegada de nuevas fuentes de ingresos por vía tributaria. Será el Senado de la República el que defina si aprueba la reforma a la salud. Y es que justamente esta crisis hospitalaria ya tocó el departamento de Risaralda. Se advierte que se deja de operar algunos servicios porque no hay recursos. Son más de 340.000 millones de pesos que las EPS le deben a los hospitales de los 14 municipios del departamento de Risaralda, y cada mes que pasa la deuda aumenta, ya que no hacen los aportes de forma completa o simplemente no pagan. Que la gobernación nos apoye también, como ha venido con la Secretaría de Salud Departamental, para que realmente haya una mesa con el Superintendente Nacional de Salud acá y se empiecen a buscar soluciones que eviten el colapso en este momento de la red. Desde el hospital de tercer nivel del departamento, el más importante de Risaralda, aunque no han pensado en suspender servicios, algunos ya se han visto afectados por el no pago de las EPS. Si la situación sigue de esta manera, es empezar a cerrar paulatinamente parte de los servicios hasta que podamos solucionar los problemas que tenemos actualmente. Esperan que desde el gobierno nacional se haga eco y se logre gestionar que las EPS cumplan con sus compromisos adquiridos para la atención de los usuarios. Y desde China, el presidente Gustavo Petro propuso un nuevo eje de cooperación global. Desde la cumbre CELAC China en Pekín, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a replantear el rumbo de la humanidad y lanzó una ambiciosa propuesta: construir un nuevo eje de cooperación global entre América Latina, el Caribe, China y África, basado en el diálogo de civilizaciones como alternativa al modelo tradicional. Es un concepto que nos lleva con paso decidido hacia la posibilidad de una humanidad unida sobre su propia diversidad. La propuesta busca dejar atrás el modelo extractivista y fortalecer alianzas entre pueblos del sur global para enfrentar juntos la crisis ambiental y enfocarse en la transición energética, la justicia ambiental y la lucha contra el hambre. Un programa así es un diálogo entre civilizaciones, no se puede imponer. Es un norte para las relaciones entre la CELAC y China. Sus ideas fueron respaldadas por los presidentes de Brasil y Chile, quienes respaldaron el llamado a que el sur global juegue un rol decisivo en los nuevos pactos internacionales. En noticias judiciales, el hijo del presidente Gustavo Petro denunció a Day Vázquez ante la Fiscalía por presunto ocultamiento de bienes. Nicolás Petro, a través de su abogado, anunció que presentará una denuncia contra Day Vázquez, expareja del hijo del presidente Gustavo Petro. La razón sería una presunta falsedad sobre la adquisición de bienes de la expareja. Llama la atención que el fiscal Burgos, conociendo la declaración jurada de su testigo estrella, decidió salir a acusar a Nicolás, sin ningún elemento de convicción al respecto, diciendo que él tenía el vehículo y que él lo ocultaba, pero realmente, de acuerdo a la investigación que ha hecho esta defensa, encontramos que el vehículo siempre lo tuvo Daisuris y que el fiscal Burgos fue el que le ayudó a esconderlo. Y es que en los últimos días Day Vázquez anunció que entregaría los bienes a la Fiscalía ante varios señalamientos públicos que se hicieron por un posible ocultamiento. El desacato a una tutela provocó la orden de arresto contra la gobernadora del Tolima y uno de sus funcionarios. Una jueza de Ibagué ordenó 5 días de arresto contra la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, y su secretario de Educación, Juan Pablo García, por desacato a una acción de tutela que protegía los derechos de una docente del departamento. El fallo judicial señala que ambos funcionarios incumplieron la orden de reintegrar a la profesora, quien había sido retirada de su cargo a pesar de presentar una condición de salud especial certificada por especialistas. La maestra había solicitado protección judicial, argumentando que su desvinculación vulneraba sus derechos fundamentales a la salud, la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital. El juzgado determinó que hubo omisión en el cumplimiento de las órdenes judiciales previas, pese a los múltiples llamados. Por eso impuso 5 días de arresto domiciliario y una multa de 5 salarios mínimos mensuales para ambos funcionarios. La decisión ha causado revuelo político en el departamento y, aunque todavía es apelable, marca un precedente sobre la responsabilidad directa de los mandatarios en la garantía de derechos fundamentales. Lluvias históricas se han presentado en el departamento de Cundinamarca. Por eso su gobernador Jorge Rey ha declarado la calamidad pública. La gobernación de Cundinamarca declaró el estado de calamidad pública tras una temporada de lluvias que ha superado los promedios históricos y dejado más de 2.200 familias afectadas en 70 municipios.
En el año 2025 hemos atendido 200 emergencias, resultado de lluvias torrenciales, pero tan solo en el mes de abril hemos atendido 80 de ellas. Tenemos 70 municipios con algún grado de afectación y 50 frentes de trabajo con maquinaria amarilla. El mandatario pidió apoyo urgente a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Estamos llegando al límite de nuestra capacidad de respuesta. Por eso hemos declarado en Consejo de Gestión Departamental del Riesgo la calamidad pública, con el único propósito de acudir a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y pedir su apoyo. Cundinamarca espera la respuesta del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis. No cesan los ataques contra la fuerza pública. Hoy, un soldado fue bombardeado con un dron y otro fue incinerado en un autobús. Edinson Guerrero Rodríguez, un soldado profesional de 20 años, fue asesinado este martes 13 de mayo en zona rural de Teorama, Catatumbo, tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron. El militar, oriundo de Norte de Santander, pertenecía a la Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA. Con este hecho, ya son 3 los uniformados muertos en la región por esta modalidad desde marzo del 2025. Continúa el rechazo nacional por el secuestro de un menor de edad en el departamento de Valle del Cauca. Hoy la Iglesia Católica aseguró que intervendrá, esto ante las disidencias de las FARC, quienes serían los responsables de este secuestro para su pronta liberación. La Iglesia Católica anunció que hace parte de una mesa de negociaciones para liberar a Lian José Ortúa, un menor que fue secuestrado en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, y estaría en manos del Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC. Por ahora estamos en una fase exploratoria. Hemos manifestado una disposición por parte de la arquidiócesis en cabeza del señor arzobispo Monseñor Luis Fernando Rodríguez. Como siempre lo ha hecho la Iglesia históricamente, acompaña procesos de orden humanitario. Entonces queremos disponernos para gestionar alguna labor humanitaria que permita el retorno del niño a casa. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Carlos Oviedo, una de las hipótesis del secuestro es que se realizaba con fines extorsivos e iba dirigido al padrastro del menor. De momento se ha podido conocer que hay disposición por parte del grupo armado para liberar al menor. Entre tanto, en Norte de Santander siguen los actos de acoso y violencia contra el comercio. Hoy fue atacado un concesionario con una granada. El creciente uso de granadas explosivas por parte de las bandas criminales en Cúcuta, Norte de Santander, evidencia la escalada de violencia que viven los cucuteños y norte santanderianos. Este modus operandi representa un reto para las autoridades. Los hechos se presentaron en un establecimiento de compra y venta de automotores. Según confirmaron las autoridades, el hecho generó alarma entre los habitantes del sector, quienes reportaron la emergencia a los organismos de socorro. Hasta el lugar llegaron unidades de la policía y el cuerpo de bomberos para controlar la situación y dar inicio a las labores de investigación. Al momento somos informados de un elemento explosivo tipo granada que fue enviado hacia un parqueadero, del cual inmediatamente somos avisados y se despliegan las diferentes actividades por parte del personal de la vigilancia, para lo cual inmediatamente capturan a una persona que posiblemente es la que comete el hecho delictivo. Al parecer, una persona fue individualizada como posible responsable del hecho. Las causas de la explosión están siendo analizadas por peritos, mientras se evalúan los posibles móviles detrás del acto que generó afectaciones materiales y preocupación en la comunidad. La violencia intrafamiliar es uno de los delitos que no cesa en Valle del Cauca. Las autoridades aseguraron que solo en 2 días hubo más de 100 casos. En Cali hay preocupación por el elevado número de casos de violencia intrafamiliar que se han registrado durante las últimas horas. Tan solo el fin de semana pasado ocurrieron 156 hechos de violencia, según la Policía Metropolitana. Tuvimos un alza en el reporte de violencia intrafamiliar, cosa que se responde desde las comisarías de familia, que desde Seguridad y Justicia se están fortaleciendo estos mecanismos. Lo que demuestra también es que las mujeres están accediendo a estos canales de atención con mayor regularidad y que las campañas en territorio sirven para que las mujeres sepan cómo activar la ruta. Uno de los casos más preocupantes ocurrió al interior de un centro comercial del sur de Cali, donde un hombre atacó con un machete a su pareja, quien resultó herida en este hecho. En medio de estas cifras, las autoridades hacen un llamado a la tolerancia. Un tiroteo desatado al interior del campus de la Universidad del Valle terminó con la muerte de un estudiante.
En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Sirley López, una estudiante de literatura de la Universidad del Valle en la sede de Palmira, luego de ser atacada por un desconocido que irrumpió en el campus. Por estos hechos, estudian reforzar la seguridad en las instalaciones. Debemos tomar medidas que tienen que ver con el control de acceso, con medidas de seguridad, implementación de tecnología que nos permita tener a nuestros equipos de la comunidad universitaria mucho más seguros, pero también trabajar en la sensibilización y acompañamiento de construir unas comunidades seguras a través de todos nuestros estamentos. A raíz de esta situación, estudiantes irrumpieron en la rectoría de la Universidad del Valle para expresar su preocupación ante la crisis de inseguridad que se vive al interior del campus. Y en el dato del día, el Ministerio de Comercio aseguró que crecieron las exportaciones no mineras desde Colombia. El dato del día. En el primer trimestre del año, Colombia exportó 6.140 millones de dólares en bienes no mineros, lo que significó un aumento del 23,5%. De acuerdo con las cifras del DANE, las ventas se dieron en bienes industriales con un crecimiento del 12,9% y una participación de 54,5%. En el agro se tuvo un alza del 39,4%, ratificando el proceso de diversificación de la economía nacional. Y en noticias internacionales, el mundo lamenta hoy la muerte del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, falleció a los 89 años de edad, tras una dura batalla contra un cáncer de esófago que se había extendido al hígado. Esta enfermedad en los últimos meses se agravó, complicando seriamente su ya debilitada salud, especialmente por los tratamientos que debía evitar debido a una infección inmunológica crónica. Mujica había sido diagnosticado de este agresivo cáncer a comienzos de 2024, por lo que su equipo médico optó por no someterlo a una quimioterapia ni radioterapia, debido a su historial clínico, lo que limitó la posibilidad de tratamiento. En las últimas semanas, su estado de salud se volvió delicado y se mantuvo bajo cuidados paliativos en su casa de Montevideo. Su lucha contra la enfermedad fue asumida con la misma serenidad con la que vivió cada etapa de su vida. Pepe Mujica, una figura emblemática de la izquierda latinoamericana. Esta es su biografía. En su juventud integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1985 durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Tras su liberación se incorporó al Frente Amplio y obtuvo diversos cargos políticos, incluyendo el de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre el 2005 y el 2008, y fue presidente de Uruguay entre el 1 de marzo del 2010 hasta el 1 de marzo del 2015. Durante su mandato promovió leyes progresistas como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la legalización del cannabis. Su estilo de vida austero y su compromiso con la justicia social le valieron reconocimiento internacional. Donaba alrededor del 90% de su salario presidencial a organizaciones benéficas y vivía en una modesta granja con su esposa Lucía Topolansky. Una dulce costumbre. Líderes mundiales lamentaron el fallecimiento del líder de la izquierda latinoamericana. La partida de José Pepe Mujica ha generado una ola de reacciones, destacando su legado de humildad, integridad y compromiso por la justicia social. El presidente uruguayo Yamandu Orsi expresó su pesar, recordando a Mujica como un líder y referente. Desde Bolivia, el mandatario Luis Arce resaltó su lucha por la integración regional y su ejemplo de vida. En Colombia, el presidente Gustavo Petro lo describió como un revolucionario y defensor de la unidad latinoamericana. En Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, elogió la forma en que Mujica vivió la política. Con estas reacciones se concluyen en que su vida y obra seguirá siendo un faro para quienes busquen un mundo más justo y humano. Pepe Mujica, su vida, su ejemplo, traspasaron la política, dejando un legado de humildad y compromiso social. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y símbolo de la izquierda latinoamericana, durante su mandato implementó reformas progresistas como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación estatal de la marihuana, posicionando a Uruguay como un referente en derechos sociales. Conocido como el presidente más pobre del mundo, donaba gran parte de su salario y vivía en su modesta casa junto a su esposa. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Reflejando una vida de austeridad y coherencia.
La partida de Pepe Mujica deja un legado de lucha por la justicia social y la igualdad, siendo recordado como el revolucionario tranquilo que marcó una era en la política. Que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. El taekwondo se convierte en una de las artes marciales más deseadas en el África. La sección de conocimiento. En Benín, un país costero del occidente de África, las artes marciales se han convertido en uno de los hobbies preferidos por los jóvenes, quienes descubren el poder y la magia que tiene la técnica del taekwondo. Su maestro Degbo Agosu, de 53 años, estudió por años en un templo Shaolin en China y en los últimos años se ha encargado de entrenar a toda una generación en este arte. En las lecciones no solo aprenden la importancia de los movimientos sincronizados, también el valor de la meditación para entender la riqueza de este conocimiento ancestral del oriente del mundo. Desde la cumbre de la CELAC, China ofreció multimillonarios créditos a todos los países de Latinoamérica. China anunció una línea de crédito de 9.180 millones de dólares para los países de América Latina y el Caribe, como parte de una nueva fase de cooperación estratégica. La iniciativa busca reforzar los lazos comerciales en un contexto de competencia global y ocurre tras recientes negociaciones entre China y Estados Unidos. El foro dejó claro el interés de Beijing en fortalecer su presencia económica en América Latina, tradicionalmente influenciada por Washington. Con más de 150.000 visitantes, Portugal conmemoró un año más la fiesta sagrada de la Virgen de Fátima. Más de 250.000 personas se congregaron en el santuario de Fátima en Portugal para conmemorar un nuevo aniversario de las apariciones marianas de 1917. La cita reunió a fieles de todo el mundo en una jornada marcada por la oración, el silencio y el fervor religioso. Uno de los momentos más significativos fue la tradicional procesión de las velas realizada al caer la noche, donde miles de peregrinos caminaron en silencio mientras entonaban cánticos y portaban imágenes de la Virgen de Fátima. Este acto simbólico se ha convertido en uno de los ritos más emblemáticos del calendario católico. Pagos en línea en tiempo real anunció el Banco de la República en tan solo 3 meses. Dinero inteligente. En 3 meses los bancos tendrán todo listo para la implementación de breve el nuevo sistema de pagos en tiempo real. Desde septiembre de este año, esta modalidad permitirá que tanto personas como empresas puedan recibir transferencias de diferentes bancos de manera inmediata y segura. Este sistema fue construido por el Banco de la República y fue socializado con la Banca Nacional. Precisamente el banco emisor anunció que desde julio los usuarios podrán registrar sus llaves en la plataforma a través de los propios canales de las entidades financieras. Este cambio modernizará el sistema financiero del país. Los fondos alertaron hoy que el decreto de implementación de la reforma laboral dejará más dudas que certezas. Desde Asofondos se hizo una serie de reparos al decreto expedido por el gobierno para la implementación de la reforma pensional en el país. Más que certeza, deja dudas sobre el aspecto jurídico y operativo. Cosas que no salieron como esperábamos en el decreto. Creemos que no existe un plan claro sobre cómo se va a garantizar el seguro previsional, sobre todo para la población en transición, que recordemos que es esta población que queda mujeres que ya completaron cotizaciones por 750 semanas y hombres que completaron semanas por 900 semanas antes del 1 de julio. Temas como, por ejemplo, el uso del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que debería estar muy claro que es para pagar las pensiones mínimas del régimen de ahorro individual y no para ir al sistema de reparto de prima media. Queda pendiente reglamentar los fondos generacionales y las reglas de desacumulación del Fondo de Ahorro Pensional. Entonces, el mensaje desde los fondos de pensiones es: tenemos la camiseta puesta, queremos estar listos para el 1 de julio para poder acompañar a los colombianos en este nuevo sistema pensional. Cabe recordar que la nueva pensional entra a regir el 1 de julio. Analistas del mercado financiero en Colombia esperan que la economía crezca hasta un 3% en el primer trimestre. De acuerdo con los analistas del mercado, la economía colombiana tendrá un crecimiento solo para el primer trimestre del 2025 del 3%, debido a la reactivación de varios sectores como el comercio, los servicios y el turismo.
Con este panorama, para el cierre del año se tendría un crecimiento del 2,6%, que si bien es positivo, está lejos del potencial del país. Se mantienen varios riesgos por la incertidumbre comercial y fiscal. Vemos que el sector público va a seguir contribuyendo en forma significativa al crecimiento en este primer trimestre. Y para el año completo tenemos una proyección del 2,6%, que es la que hemos mantenido ya desde hace unos 4 meses, y que creemos que es perfectamente factible, aunque con los factores de riesgo que hemos mencionado, las cosas podrían cambiar. La reducción de tasas de interés será clave para la reactivación de la economía, siempre y cuando siga bajando la inflación. Y los empresarios sostienen que la participación de Colombia en la ruta de la seda puede afectar la producción nacional. La ANDI se sumó a la preocupación de varios sectores empresariales sobre el anuncio del gobierno en China de ser parte de la llamada ruta de seda. El gremio sostiene que se deben conocer los detalles y las condiciones para no poner en riesgo la producción nacional. Vamos a ser capaces nosotros de poder mantener nuestra industria, nuestros empleos, nuestra economía, si nos llegan productos masivamente con condiciones que no conocemos realmente bien. Para los empresarios, el posible ingreso de Colombia a la ruta de la seda pone en riesgo las relaciones comerciales con los Estados Unidos, principal socio comercial del país. Estados Unidos nos compró productos con una gama inmensa, incluyendo productos industriales. China nos ha comprado sobre todo petróleo, carbón, sí, los productos fósiles. Recordó que, contrario con Estados Unidos, la balanza comercial con China es deficitaria. Ante múltiples fallas y caídas de la página web de la DIAN, la entidad anunció medidas esta noche para que todos puedan presentar sus declaraciones. Este martes se presentaron fallas en los sistemas de la DIAN para la presentación de declaraciones ante la entidad. Es que esto es ocasionado por una mala planeación por parte de los vencimientos en las obligaciones tributarias. Ante la situación, la DIAN declaró la contingencia por indisponibilidad de los servicios por estas incidencias que impiden cumplir con la información exógena tributaria, trámites aduaneros y operaciones de comercio exterior. A más tardar al día siguiente a aquel en que se informe que el servicio digital se encuentra estable para la presentación de las declaraciones. La medida aplica para declaraciones desde el 13 de mayo de 2025. Y en Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos para este martes 13 de mayo. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.204 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.140 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.691 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 76 centavos. El precio interno se cotizó a 3.000.000 con 76.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63 con 64 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 51 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,70% a 1.699 puntos. Personaje. Bienvenidos a Personaje Noticentro 1, preguntas claras, respuestas concretas. Esta noche nos acompaña Oscar Rincón, que es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Freddy, muy amable por la invitación. Bueno, ingeniero, desde 2022 Ecopetrol mostró unas muy buenas cifras. La tendencia es que esa rentabilidad sigue bajando. ¿Por qué se da esta situación y qué tanto puede preocupar el futuro de la compañía? Pues las cifras han venido disminuyendo significativamente por 2 razones o 3 razones básicamente macroeconómicas. El precio del crudo, que recordemos que en el 2022 estuvo por encima de los $90 por barril, y si lo miramos al cierre de 2024 estuvo en un promedio de $80 por barril. Ahí ya vemos digámoslo así, un detrimento importante de las utilidades. Si lo miramos a hoy, estamos en $63 por barril. Este año hemos caído más o menos un 26% interanual. Y este año particularmente ya hemos caído $20 por barril. Y eso impacta significativamente los ingresos de la compañía. Adicionalmente, los cambios en la tasa de cambio, valga la redundancia, tienen un impacto significativo dado que las utilidades finalmente se transforman de dólares, que es el venta, a pesos.
que es como se calcula en la compañía. Es decir, ingeniero, que este año, por lo menos lo que corresponde al 2025, la tendencia podría mantenerse en lo que tiene que ver con los precios, teniendo en cuenta la incertidumbre que se está viendo en los mercados internacionales. Sí, hoy tenemos una incertidumbre alta por las decisiones que ha tomado la OPEP y por el tema macroeconómico que ha generado las decisiones del gobierno de Estados Unidos en relación con los aranceles que pueden prever un menor crecimiento a nivel mundial. Entonces eso ha impactado significativamente el precio, como lo mencionábamos ahorita, está cerca de $63 el día de hoy, y eso seguramente va a impactar no solamente a Ecopetrol, sino a todas las compañías que derivan sus ingresos de la producción de crudo. Digamos que los datos macro, el mercado los entiende, pero una de las situaciones que preocupa es la naturaleza de la compañía y los constantes mensajes del gobierno para cambiar el funcionamiento de la empresa. Ustedes desde el sector, ¿qué opinan y qué piensan sobre esa situación? Digámoslo así, Ecopetrol ha sido una empresa robusta técnica y operacionalmente toda la vida. Lo ha demostrado en las diferentes crisis, como por ejemplo en el año 2015, 2014, en pandemia mismo, y seguramente va a seguir siendo una empresa protagonista del sector basada en sus pilares fundamentales y en su negocio tradicional. El presidente Roa y los vicepresidentes han insistido en el fortalecimiento del negocio tradicional y prueba de ello pues, son las inversiones que han venido manejando. Sin duda, esto acompasado de unos nuevos retos que ha asumido la compañía y unos nuevos rumbos que ha asumido la compañía en materia de transición energética y en la generación o diversificación de fuentes de energía, que de alguna manera hoy no son rentables a nivel comercial, pero que seguramente le han venido apoyando en temas de costos. Entonces, yo considero que la compañía tiene unos fundamentales técnicos muy importantes y va a seguir siendo protagonista. Además, recordemos que la demanda de energía a nivel mundial y en Colombia pues sigue creciendo, y esto también se ve impactado en la demanda de crudo. Hoy estamos a nivel mundial requiriendo más o menos 104 millones de barriles de crudo, y esto demuestra un crecimiento inclusive frente al año pasado. Entonces, el negocio tradicional de la compañía no se está acabando, no se va a acabar en los próximos años. Hay una tendencia a nivel mundial de diversificar las fuentes de energía, y más que diversificarla, hoy se habla de sumar fuentes de energía, de adición energética. Entonces, el petróleo tradicional, el negocio tradicional, pues no está declinando, y Ecopetrol tiene ahí una oportunidad interesante. Cuando el presidente de Petro habla de la inteligencia artificial para que sea implementada por la compañía, ¿qué tan viable es eso? Hoy toda la industria de hidrocarburos a nivel mundial, de petróleo y gas, se basa en tecnología, y siempre lo ha sido. Ecopetrol no es la excepción. Ecopetrol ha venido en un fortalecimiento paulatino e importante en temas de tecnología, y seguramente la inteligencia artificial hoy en día hace parte de los elementos que tiene esta compañía, al igual que muchas otras a nivel mundial, para ser más eficiente. Yo lo veo más desde el punto de vista de la eficiencia interna de la compañía, de una mejor generación de valor a partir de la inteligencia artificial, que es la tendencia a nivel mundial. ¿Qué decirle a los accionistas? Sobre todo los minoritarios, por supuesto, que pues, son los más inquietos con el tema porque no son expertos en el tema, pero sí muestran una preocupación por esos mensajes que tienden a volverse virales, a que Ecopetrol va a cambiar la naturaleza de su negocio. Yo no veo que Ecopetrol cambie la naturaleza de su negocio en el corto plazo, y pues mi rol y mi análisis es desde lo técnico. Hay otros factores que pueden estar influenciando o que pueden llegar a influenciar a Ecopetrol en aspectos externos a la compañía, pero cuando uno mira desde lo técnico, pues los números técnicos de la compañía hablan de un fortalecimiento importante. Para el sector ha sido muy positivo los anuncios que se han hecho este año en términos de mayor inversión en el negocio tradicional, particularmente en campos que en los 2 últimos años estuvieron un poco, digámoslo así, relegados de la inversión. El que volvamos a invertir en campos como Neiva, Huila o en el Magdalena Medio, que sigamos con los negocios y fortaleciendo los negocios que se tienen en el campo Rubiales, Acacías y Castilla, pues es importante. Sin duda, los precios van a impactar la inversión de la compañía, al igual que cualquier compañía va a tener que tomar decisiones en el corto plazo para
darle tranquilidad no solamente a la utilidad final, sino a la caja de la empresa, teniendo en cuenta los precios. Pero yo creo que cuando uno le quita los ruidos adicionales que hay alrededor de la compañía, uno ve una compañía que siempre ha sido sólida, y esperamos y confiamos por el bien del país que esta compañía, que es pilar fundamental de la economía, siga haciéndolo. Y precisamente la inversión, y ahí sí vamos al tema de la exploración. ¿Qué tanto se ha frenado? Si uno ve el tema por el informe de Campetrol, la dinámica de los taladros han caído, la inversión extranjera ha caído. ¿Qué está pasando con la política de hidrocarburos? Y pues obviamente si los niveles de la producción hacia el cierre del año se van a mantener por debajo de lo del 2024, ¿y qué impacto se tendrá para la vida útil de las reservas? La exploración es en la industria del petróleo, y las inversiones en la industria del petróleo son de mediano a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser competitivos en todos los aspectos en el mediano y largo plazo para que la inversión venga y podamos de alguna manera captar nuevos recursos para exploración particularmente. Como tú lo mencionabas, el informe de Campetrol ha no solamente identificado una disminución en el número de taladros, sino una disminución en el número de pozos exploratorios que se han venido haciendo en los últimos años. Y eso impacta no la producción de hoy, impacta la producción y las reservas del mediano y largo plazo. Por eso yo creo que es muy importante retomar la conversación de qué debemos hacer como país para seguir siendo atractivos o para volverse a ser atractivos. Hoy competimos con Guyana, competimos con México, competimos con Brasil, con Ecuador, con Argentina por recursos. Las compañías están mirando dónde colocan sus recursos de mejor manera, y nosotros tenemos que volvernos competitivos. ¿Y qué ser competitivos? Primero, tener una estabilidad fiscal, una estabilidad política, una estabilidad de seguridad, tener una mejor atractividad en términos de comunidad también. O sea, esto no es un tema solamente de la compañía, es un tema de cómo vemos como país a la industria y en consecuencia cómo entre todos aportamos para que seamos nuevamente competitivos en el entorno internacional y que las compañías vuelvan a traer inversión. O sea, precisamente esa es mi última pregunta, ingeniero. El tema de los bloqueos y la seguridad, ¿qué tanto ha afectado a la industria y qué soluciones se ha dado pues, desde el gobierno? Pues hay varios aspectos que hoy están impactando a la industria desde esa mirada, ¿no? Y yo no lo limitaría solamente al tema de bloqueos y de orden público, que ha sido impactante y es muy importante. En un análisis que hacía precisamente Campetrol recientemente, indicaba que si nosotros no hubiéramos tenido los bloqueos del año pasado, hubiéramos estado casi en los 800.000 barriles, o sobre los 800.000 barriles que se había planteado el gobierno como meta para el 2024, y que lo pudiéramos lograr si eso mejora. Pero yo quisiera insistir en algo, y es cómo logramos que como país veamos a la industria realmente como ese motor energético que tenemos. Si nosotros no logramos, por ejemplo, en temas de gas, lograr que el gas de Sirius esté en el 2029, 2030, pues los impactos fiscales van a ser muy grandes. Pero para lograrlo tenemos que todos aunar esfuerzos, y por eso desde los gremios se ha insistido en la importancia de convertir estos proyectos en proyectos de interés nacional, en donde todos interactuemos en todas las fases de gobierno, todas las instituciones de gobierno, el ANLA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, ANH, en fin, y la industria, por supuesto, las comunidades, los gobiernos locales, todos estemos apuntando hacia el mismo lado. Tenemos unos retos importantes en temas de licencia social, en licencia ambiental, en manejo de comunidades étnicas, que tenemos una responsabilidad como industria, por supuesto, pero que no lo podemos hacer solo y que requiere que todos estemos unidos y con ese propósito. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Esperando que siga mejorando hacia el cierre del año todas las cifras más importantes de la industria. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y la pregunta para nuestros televidentes tiene que ver con Ecopetrol. ¿Ecopetrol debe mantener la naturaleza de su negocio en materia de exploración de petróleo y gas? ¿Sí o no? Participe en www.canal1.com.co. Resultados al sondeo de ayer. ¿Cree usted que hay que darle más dientes a la policía y a las fuerzas militares para actuar? Sí, 86,6%. No, 13,4%.
Inició el Festival de Cine de Cannes en su edición 78, que reúne a más de 100 películas en diferentes categorías que reflejan la diversidad del cine global. La cuota colombiana del evento será el cortometraje del director Simón Mesa Soto, El Poeta. La película hará parte de la selección oficial de Una Cierta Mirada, una sección de Cannes paralela a aquellas cintas que compiten por la aclamada Palma de Oro. En esta se incluyen producciones que tengan narraciones e historias innovadoras con el fin de premiar el trabajo de cineastas establecidos o con carreras emergentes. Esta película fue grabada durante 5 semanas en Medellín y es una coproducción entre Colombia, Suecia y Argentina. El movimiento Me Too en Francia se anotó una victoria, pues el ícono del cine galo Gerard Depardieu fue condenado a 18 meses de cárcel por acoso y agresión sexual. Esto después de un rápido juicio en el que además se le informó al artista que será incluido en el registro de agresores sexuales, además de la pérdida por 2 años de sus derechos civiles. Los hechos por los que Depardieu, de 76 años, fue condenado ocurrieron en un set de grabación en el año 2022, cuando 2 mujeres afirmaron haber sido víctimas del comportamiento de la estrella. Por ser una pena con un monto no mayor a 24 meses, pagará su condena fuera de la cárcel. El cantante Andrés Cepeda colapsó el norte de Bogotá con un concierto sorpresa, con el que quería rendir un homenaje a la ciudad que lo ha visto crecer como artista. Donde muchos de nosotros vivimos la vida cotidianamente, nos enamoramos, perdemos, ganamos, trabajamos, jugamos, bueno, es el escenario de la vida de muchos de nosotros. Lo que empezó como una pequeña velada terminó en un concierto improvisado en plena carrera 11 con calle 82. Donde cientos de personas se reunieron para escucharlo y hasta en los árboles encontraron un buen espacio para ver al artista. No, increíble, teníamos la idea de venir a repartir algunas flores, a saludar un poquito a algunas personas, a dedicarles la canción de una flor que lanzamos hace poco y no nos imaginamos que iba a venir tanta gente. Estuvo muy bueno el concierto de Andrés Cepeda, nos regalaron flores, muy lindo. El concierto, que duró menos de 1 hora, también sirvió como plataforma para presentar su más reciente disco, Bogotá.